Bienvenido a Warhammer Age of Sigmar tercera edición, un wargame o juego de miniaturas que pretende enfrentar normalmente a dos ejércitos en el campo de batalla. Para ello necesitaremos nuestras miniaturas, un tablero con su escenografía, dados, reglas y por supuesto saber cómo funciona el juego. Y para eso está este vídeo donde te iremos explicando cómo funcionan cada una de las 6 fases de este juego. La fase de héroe es la primera de 6 fases en un juego de Warhammer Age of Sigmar, que está compuesto de 5 rondas y a su vez de 2 turnos, jugando cada jugador uno de estos turnos. Pero antes de comenzar la partida, viene el despliegue en el que cada jugador va colocando una a una sus unidades en el campo de batalla, tal y como indique la misión en concreto, y después de desplegar, aquel jugador que haya terminado de desplegar antes decidirá quién empieza. Recordemos que esto último se aplica solamente a juego competitivo. Sabiendo esto, ya estamos en la fase de héroe, donde al inicio de la ronda se genera un punto de mando para cada uno de los dos jugadores y además el jugador que va en el turno 2 recibe un punto de mando adicional. Además, ambos jugadores recibirán otro punto de mando extra en su fase de héroe siempre y cuando su general esté en el campo de batalla. Hay que tener en cuenta que además de las habilidades de mando propias de nuestros héroes o sus facciones, también tendremos una serie de habilidades de mando que estarán disponibles a lo largo de las distintas fases, tal y como iremos viendo en este tutorial. Sobre cómo utilizarlas es del siguiente modo: la podrán utilizar los campeones de unidad, la podrán utilizar los héroes a un rango completamente a 12 y los generales y tótems con un rango de completamente a 18. Y aquí tenemos el primer ejemplo de habilidades de mando que van ligadas a una fase. En concreto es la habilidad de mando genérica Arengar, que se puede utilizar al inicio de la fase de héroe. Lo que permite es que la unidad que reciba la orden de mando, siempre y cuando esté a más de 3 pulgadas de un enemigo, tiraremos un dado por cada miniatura de esa unidad que haya muerto, y por cada 6 devolveremos una miniatura a esa unidad. Y algo que hay que tener en cuenta es que una misma habilidad de mando no se podrá utilizar más de una vez en la misma fase, y una unidad no podrá recibir más de una habilidad de mando en la misma fase. Por poner un ejemplo práctico, una misma unidad no podrá recibir más de una vez esta habilidad de mando de Arengar, ni podríamos utilizar esta habilidad de mando de Arengar en más de una unidad en una misma fase. Ahora podemos pasar a una de las novedades incluidas en la tercera edición, que son las acciones heroicas. Y es que podremos elegir a uno de nuestros héroes para que al inicio de la fase de héroe pueda elegir una de estas 4 acciones heroicas. Habilidades tan variadas como poder disipar o dispersar hechizos con personajes que no sean magos, añadir 1 a las tiradas de salvación y de herir, aunque en este caso una única vez por batalla, curarnos de 3 heridas o incluso ganar puntos de mando. Habilidades que elegirá en primer lugar el jugador con el turno en curso y después activará el jugador rival dentro de la misma fase de héroe. Una vez resuelto este inicio de fase de héroe, pasaríamos a poder lanzar hechizos si tuviésemos algún mago en nuestro ejército. Para lanzar un hechizo hay que lanzar 2 dados e igualar o superar el valor de lanzamiento de ese hechizo. En el caso que estamos viendo en pantalla, Arkan ha lanzado con éxito Escudo Místico, un hechizo de dificultad 5 que añade 1 a nuestras tiradas de salvación, y que es un hechizo genérico junto a Proyectil Arcano que conocen todos los magos de nuestro ejército. También hay que tener en cuenta que un mismo hechizo no podrá intentar ser lanzado más de una vez por nuestros magos, aunque tengamos varios magos que conozcan ese mismo hechizo. Una regla especial que hemos de tener en cuenta es que las tiradas sin modificar de 2, es decir, sacar un doble 1, hace que ese hechizo falle automáticamente, el mago sufra un de 3 heridas mortales y además no pueda lanzar más hechizos en esa fase de héroe. Además de poder intentar lanzar hechizos que conozca nuestro mago, también podremos lanzar los Endless Spell o hechizos interminables. Estos son miniaturas que son invocadas tras lanzar el hechizo que aparece en su tarjeta y que tienen distintas habilidades. Pero antes de sentirnos abrumados por este potencial mágico, hemos de saber que si tenemos algún mago en nuestro ejército que esté a 30 pulgadas del mago que ha lanzado el hechizo, ya sea un hechizo permanente o un hechizo normal, podemos hacer una tirada para negarlo. Para ello deberemos de superar la tirada que ha lanzado el mago rival. Además, en cada fase de héroe, incluyendo las del enemigo, podremos intentar dispersar un hechizo permanente con cada uno de nuestros magos. Algo que ahora no solamente es exclusivo de los magos, sino que los sacerdotes también pueden hacerlo del mismo modo que los magos. Mientras que las invocaciones, que es algo así como los hechizos permanentes de los sacerdotes, solo pueden ser invocados y dispersados por sacerdotes. La mecánica de las invocaciones es muy similar a los hechizos permanentes, solo que para lanzarlos se utiliza un dado en lugar de 2. Y además las invocaciones siempre son controladas por el jugador que las ha invocado. Y para finalizar la fase de héroe hay que saber que los hechizos permanentes que ya estuvieran en mesa se mueven al final de la fase de héroe.
pero antes de moverlos debemos de determinar el control de estos hechizos permanentes. Para determinar que un hechizo permanente esté controlado, simplemente ha de estar a 30 pulgadas o menos del mago que lo ha invocado. De no ser así, ese hechizo pasaría a ser salvaje. Una vez hayamos determinado qué hechizos permanentes están controlados y cuáles son salvajes, primero el jugador con el turno en curso moverá todos sus hechizos permanentes controlados, y después se alternarán ambos jugadores para mover los hechizos salvajes, empezando a mover el primero el jugador con el turno en curso. Y así sería una fase de héroe en Warhammer Age of Sigmar. ¿Os ha parecido demasiado complejo? Pues no os preocupéis que vamos a mostrar un esquema para que os quedéis bien con las mecánicas. Tras haber desplegado los ejércitos y resolver las iniciativas, el jugador con el turno 1 genera un CP, nada más comenzar la ronda, y otro al inicio de su fase de héroe si su general está en el campo de batalla. Mientras que el jugador que va en el turno 2 genera al inicio de la ronda 2 CPs y un tercero que generará también en su fase de héroe si su general está en el campo de batalla. Al inicio de la fase de héroe podremos intentar dispersar un hechizo permanente que ya estuviese en mesa con cada uno de nuestros magos. Después podremos lanzar nuestros hechizos o hechizos permanentes o usar algunas habilidades de mando que pudiéramos tener en la fase de héroe, como os comentábamos antes, la habilidad de mando Arengar que se utilizaba al inicio de la fase de héroe. Y finalmente, al final de la fase de héroe, determinaremos el control de los hechizos permanentes que ya estuvieran en mesa y se moverían al final de la fase de héroe. Y ahora ya, con este resumen, estamos preparados para pasar a la siguiente fase, la fase de movimiento. En la fase de movimiento básicamente tenemos tres opciones: el movimiento normal y correr, ambos movimientos que se comienzan estando a más de 3 pulgadas del enemigo y que consisten el movimiento normal en mover tantas pulgadas o hasta tantas pulgadas como indique nuestro atributo movimiento de nuestra hoja de unidad, y correr es lo mismo pero añadiendo un dado de 6 a ese valor, a ese atributo de movimiento. Sin embargo, el movimiento de retirada es mover también nuestro atributo de movimiento, pero es un movimiento que hacemos cuando estamos a menos de 3 pulgadas del enemigo y hemos de terminar, como cualquier otro movimiento, a más de 3 pulgadas del enemigo. Otra restricción que tiene la retirada es que si nos hemos retirado no podremos disparar ni cargar posteriormente en ese mismo turno. Otra característica del movimiento es la regla volar, y es que algunas unidades que tienen esta regla pueden ignorar miniaturas y escenografía como si no estuvieran en el campo de batalla y midiendo horizontalmente. Sin embargo, como estáis viendo en pantalla, si una unidad voladora quiere posarse sobre un elemento de escenografía, tendrá que medir diagonalmente y terminar el movimiento encima de ese elemento de escenografía. Sin embargo, las unidades que no puedan volar deberán de trazar una trayectoria y poder terminar el movimiento al final de esa trayectoria. Como en el ejemplo de pantalla, hemos medido la distancia aquí en el suelo, hemos medido después la altura de ese edificio y como no nos llegaba para subir, hemos hecho una tirada para correr para intentar colocar esta unidad de Librators encima de esta estructura. Tenemos también acceso en la fase de movimiento a dos habilidades de mando: a paso ligero, que nos permite correr directamente 6 pulgadas en lugar de hacer la tirada, y redesplegar, que nos permite que cuando una unidad enemiga haya terminado un movimiento, podemos elegir una de nuestras unidades que esté a 9 o menos de esa unidad enemiga y a más de 3 de cualquier otra unidad enemiga y hacer un movimiento de 1 de 6 pulgadas. Lo cual nos puede ayudar, como en el ejemplo del vídeo, para dificultar una carga enemiga o quizás para movernos y acercarnos a un objetivo. Y algo que debemos de respetar siempre es la coherencia, desde el momento en el que desplegamos las unidades hasta cuando las movemos, cargamos, etc. La coherencia en Age of Sigmar funciona de la siguiente manera: si nuestra unidad tiene 5 o menos miniaturas, cada miniatura de la unidad ha de estar a 1 pulgada o menos otra miniatura, pero si la unidad tiene más de 5 miniaturas, ha de estar a 1 pulgada de al menos 2 miniaturas. Por eso en el ejemplo que estáis viendo, si tenemos en este caso 5 caballeros, no hay problema en mantener la coherencia, pero cuando tenemos una unidad de 6, la cosa se complica y debemos hacer formaciones de este tipo para mantener la coherencia. Y como con la fase de héroe, aquí un resumen. Tenemos el momento normal, que comienza y finaliza a más de 3 del enemigo, igual que correr, en que la única diferencia es que añadimos un D6 a nuestro atributo movimiento. Que para mover el campo de batalla hemos de trazar trayectorias, las cuales debemos de poder completar con nuestro movimiento o incluso corriendo. Que los voladores ignoran otras miniaturas y terreno en su trayectoria. Y por último, que si estamos a menos de 3 de un enemigo, podemos retirarnos usando nuestro atributo de movimiento para terminar a más de 3 pulgadas del enemigo. Y con esto tenemos la fase de movimiento y estamos listos para pasar a la fase de disparo. En la fase de disparo podremos disparar con las unidades que tengamos que tengan armas de disparo y podremos elegir una, varias o todas de esas armas de disparo que estén a rango del enemigo para realizar los ataques. En el caso que estamos viendo en pantalla, los Vanguard Raptors están sobradamente al alcance de la Morte Guard, ya que tienen un alcance de 24 pulgadas. Así que no tienen problema para abrir fuego contra esta unidad.
En este caso tenían a tiro tanto al héroe el Soul Reaper como la unidad diezmada ya de Mortek War. En este caso eligen disparar a la Mortek War porque en esta situación el Soul Reaper se ve beneficiado de la regla Cuidado Señor. La regla Cuidado Señor hace que si tenemos a un héroe a menos de 3 pulgadas de una unidad amiga que tenga menos 3 miniaturas, nuestro héroe recibirá un negativo de 1 para ser impactado a disparo. Es decir, si los Vanguard Raptors impactan a 2s, al tener Cuidado Señor impactarían a 3s. Otra restricción a tener en cuenta en la fase de disparo es que si nuestra unidad de disparo está a menos de 3 pulgadas de una unidad enemiga, podrá disparar únicamente a esa unidad. Y como este no es el caso, los Vanguard Raptors hacen sus 3 disparos sin ningún problema. Así que ahora harán las tiradas para impactar, y si vemos el Wascroll nos piden un valor de 2, y después para herir, las que sean exitosas, que nos piden un valor de 3. Tiran para impactar y consiguen los 3 impactos, y ahora para herir, yendo a 3s, consiguen pues un impacto, así que logran impactar un ataque contra el enemigo. Ahora le correspondería a la Mortek War intentar evitar ese daño. Para ello tendrán que hacer una tirada usando su atributo salvación. Como veis en el perfil tiene una salvación de 4, pero el arma de las Vanguard Raptor tiene un atributo de perforar de 2. Eso quiere decir que resta 2 a las tiradas de salvación. Es decir, si obtienen un 6 podrán evitar el daño. Sin embargo, en este caso han obtenido un 5, por lo tanto no evitan el daño. Y el daño del arma de los Vanguard Raptors, como hemos visto previamente, era daño 2. Así que morirían 2 Mortek War. Pero tampoco estamos completamente indefensos ante el disparo, ya que en una situación como esta, en la que todas las miniaturas de una unidad están a 1 pulgada o menos de un elemento de escenografía, reciben +1 a salvar, es decir, cobertura, si la unidad atacante está entre ellos y ese elemento de escenografía. Sin embargo, en este otro ejemplo, como un Mortek está fuera de la escenografía, sí pueden trazar la línea de disparo hacia él y por lo tanto no ganaría cobertura. Otra forma de proteger a nuestras unidades es teniendo la unidad dentro de una arboleda silvestre, que es un tipo de terreno que está en Warhammer Age of Sigmar, que lo que hace es que si una línea de disparo, de magia o lo que sea, cruza al menos 3 pulgadas ese elemento de escenografía, la unidad en el interior no es visible para la unidad atacante, salvo que alguna de las dos unidades tenga 10 o más heridas. Pero sin embargo, como estáis viendo en el vídeo, si no hay una línea de 3 pulgadas que atraviese ese bosque, como ese ahora es el caso, sí son visibles independientemente del número de heridas que tengan. Lo que sí ganan es que como están completamente dentro de un elemento de terreno de escenografía, también ganan cobertura, es decir, +1 a las tiradas de salvación. Pero hay que recordar que una unidad con un atributo de 10 heridas o más, o que ha realizado un movimiento de carga en ese turno, no se beneficia de cobertura. Y por último, solo nos queda saber que tenemos acceso en la fase de disparo a 2 habilidades de mando que también podremos utilizar en la fase de combate. Una de ellas nos da +1 a nuestras tiradas para impactar y otra +1 a nuestras tiradas para salvar. Una habilidad de mando que tendrá un efecto hasta el final de la fase en la que la hemos aplicado, ya sea la de disparo o la de combate. Y con este resumen damos carpetazo a la fase de disparo, que realmente es bastante sencillo. Simplemente seleccionamos nuestras unidades de disparo, comprobamos los rangos de alcance de sus armas y decidiremos utilizar todas, alguna o incluso ninguna de nuestras armas de proyectiles. Y también habrá que tener en cuenta las reglas como Cuidado Señor, cobertura o habilidades de mando que se puedan utilizar en la fase de disparo. Así que ahora estamos listos para pasar a la fase de carga. La fase de carga es bastante sencilla, simplemente hemos de tener en cuenta que hemos de estar a 12 pulgadas o menos de unidades enemigas para poder hacer una tirada de carga, que como veis ahí es con 2 dados. Medimos la distancia hacia nuestro enemigo y lo que nos den los dados es lo que podemos mover. Si nos da para recorrer esa distancia, la carga habrá sido exitosa. En caso de haber fallado la carga, podremos utilizar la habilidad de mando hacia la victoria para intentar repetir una tirada de carga de una de nuestras unidades. Y por su parte el enemigo, si tiene unidades de disparo que estén a 9 pulgadas o menos de la unidad que ha cargado y a más de 3 de otras unidades enemigas, podrá disparar si lo desea con todas sus armas de proyectiles, lo único aplicando un modificador negativo de 1 a las tiradas de impactar. Es decir, si normalmente impacta a 2s, por ejemplo, al utilizar esta habilidad de mando, impactaría a 3s. Finalmente, si tenemos algún monstruo, podremos utilizar alguna de las 4 habilidades de embestidas monstruosas, pudiendo utilizar hasta las 4 habilidades si tenemos 4 monstruos, pero nunca pudiendo repetir estas habilidades. Primero lo resolverá el jugador con el turno en curso y después el rival, si tiene algún monstruo, también utilizará sus embestidas monstruosas. Y con esto ya hemos visto la fase de carga, en la que podremos cargar si estamos a menos de 12 pulgadas del enemigo tirando 2 dados de 6, se podrán reaccionar a las cargas con la habilidad de mando Desatar un Infierno para disparar, podremos repetir una de las cargas gastando un punto de mando y al final de la fase de carga hasta 4 monstruos de un mismo ejército podrán utilizar las embestidas monstruosas, primero el jugador en turno y después el jugador rival. Y ahora ya estamos listos para pasar a la fase de combate.
En la fase de combate podrán ser seleccionadas para combatir aquellas unidades que estén a menos de 3 pulgadas del enemigo. A la hora de activar una unidad, podremos hacer un movimiento de agruparse de hasta 3 pulgadas hacia la unidad enemiga más cercana. Y una vez que hayamos hecho el movimiento de agruparse, haremos los ataques que vienen definidos en nuestro Warscroll o hoja de unidad, siguiendo tanto el número de ataques, es decir, el número de dados que se tirará para cada arma, como superar sus atributos de impactar y herir. Tal y como hemos visto en el ejemplo de la fase de disparo, donde después de haber impactado y herido con nuestros ataques, el rival tendrá que hacer las tiradas de salvación aplicando, si lo hubiera, el atributo perforar de nuestras armas. También hay que tener en cuenta que algunas unidades, como en este caso Arcan, se degradan con el daño y a medida que sufren heridas pueden perder ataques o impactar, herir peor o incluso realizar menos daño. Y después de que el jugador con el turno en curso haya activado su unidad, hará lo propio el jugador rival. Como veis, se pueden dar circunstancias, como en este ejemplo, que tras resolver un combate, una unidad que en principio no nos podía pegar, ahora se encuentra a menos de 3 pulgadas y por tanto puede agruparse y atacarnos. También hay que recordar que, como dijimos en la fase de disparo, en la fase de combate también tenemos acceso a las habilidades de mando, ataque letal y defensa total, que nos dan +1 a las tiradas de impactar y +1 a las tiradas de salvar. Así, alternando unidades un jugador tras otro, iremos resolviendo los combates, resolviendo las heridas al final de cada combate y finalmente terminando la fase de combate. Pero antes de zanjar esta fase, es importante saber que no podremos evitar combatir con unidades que estén a menos de 3 pulgadas del enemigo siempre y cuando el rango de sus armas lleguen. Así que aunque no queramos, podemos no agrupar, pero sí atacar con las armas que lleguen. Otra cosa que hay que saber es que las tiradas para impactar y para herir tienen una regla especial, es que los 1 siempre son fallos, los 6 siempre son éxitos y los resultados de las tiradas de impactar y herir nunca podrán ser modificados en más de +1 o de -1. Es decir, si normalmente impactas a 4, podrás impactar como mucho a 3 con un +1 o a 5 con un -1, pero nunca a 6 con un -2 o a 2 con un +2. Y pasa algo similar en las tiradas de salvación, donde los 1 siempre son fallos, pero a diferencia de impactar y herir, los 6 no siempre son aciertos. Y además los modificadores de salvación solamente tienen el límite de +1, o sea que si por ejemplo tienes un atributo de salvación 4 y te meten un perforar 3, es un modificador negativo de 3, pasarías a necesitar sacar un 7 aplicando modificadores, lo cual en la mayoría de las ocasiones es prácticamente imposible. Y ya por último, como estas reglas avanzadas, hablamos de las heridas mortales, que son aquellas que infligen algunos hechizos, disparos y combates que no pueden ser salvadas con nuestro atributo de salvación, sino que las recibimos directamente. Tened en cuenta que esto que os acabo de explicar de las tiradas para impactar, las tiradas para herir, de salvar y las heridas mortales no se aplican en la fase de combate, sino en cualquiera de las fases. Y con esto ya hemos visto básicamente la fase de combate, que tiene unos principios básicos bastante sencillos. Activar aquellas unidades que estén a 3 pulgadas o menos del enemigo, hacer un movimiento de agrupar, atacar con todas las armas, resolver el daño y posteriormente retirar las miniaturas. Así que con esto ahora estamos listos ya para ir a la última fase, que es la fase de acobardamiento. La fase de acobardamiento es muy sencilla, simplemente hay que hacer chequeos de acobardamiento, que consiste en contar las miniaturas muertas de una unidad, tirar un dado y esa suma restársela a nuestro atributo coraje. La diferencia que haya entre esa suma y el coraje es la cantidad de miniaturas de esa unidad que huye. En el ejemplo del vídeo hemos obtenido un 6 y han muerto 3 Liberators, en total un 9. Como en estos momentos tienen coraje 7, se van las 2 miniaturas que quedan. Y si deseamos que una unidad no haga un chequeo, podremos utilizar la habilidad de mando Presencia Inspiradora. También hay que tener en cuenta que al final de la fase de acobardamiento, si una unidad no tiene coherencia, debemos de retirar miniaturas hasta recuperarla. Y nos acercamos al final, que es el control de los objetivos. Las misiones en Age of Sigmar están compuestas normalmente por varios objetivos, que se capturan estando a 6 pulgadas de ellos. En el ejemplo que estáis viendo en pantalla tenemos 2 Morgas contra 5 Liberators. Los Morgas, por ser miniaturas de más de 5 heridas, cuentan como 2 miniaturas cada una. En total serían 4 contra los 5 Liberators. Sin embargo, como vamos a ver, los monstruos cuentan como 5 miniaturas, así que en este caso Arcan les arrebataría el objetivo a los Liberators. Y ahora sí que sí, para finalizar el tutorial, vamos a ver un par de reglas avanzadas. En primer lugar tenemos las salvaguardas, que son algunas habilidades que nos permiten tirar dados para negar heridas o heridas mortales. ¿Recordáis que antes hablamos de las mortales que no se podían salvar? Pues aquí tenéis una opción. Ahora pasaríamos a ver efectos simultáneos, efectos contradictorios, efectos activados y disparar o combatir más de una vez.
Los efectos simultáneos es simplemente que si los efectos de dos o más habilidades han de aplicarse al mismo tiempo en un turno, el jugador con el turno en curso aplica primero sus habilidades, uno tras otro, y después el rival. Os pongo un ejemplo, imaginaos que al inicio de la fase tienes una habilidad que te da, pues, hacer un D3 mortales, por ejemplo, y el enemigo tiene lo mismo, pues primero lo resuelves tú en tu turno y después el rival. Los efectos contradictorios es que cuando los efectos de dos o más habilidades se contradicen, el último se aplica. Por ejemplo, tú tienes una regla de pegar primero y el rival uno que te hace pegar último. Pues se aplicaría la última, aunque en este caso en concreto hay una aclaración y un matiz que vamos a ver a continuación. Después estarían los efectos activados, que es que los efectos de algunas habilidades se aplican al conseguir un resultado concreto de una tirada de dados. Por ejemplo, el efecto de una habilidad se podría activar si la tirada para empatar sin modificar es de 6. Un efecto activado se aplica de inmediato tras la tirada que lo ha activado. Si hay dos o más efectos que se activan por esa misma tirada, solo se puede aplicar uno. Por ejemplo, en Gristelgore, una subfacción de los Fleasitter Curse, los Terror Haze, cuando obtienen un 6 para impactar, hacen impactos extra y con el ataque de la boca, los mordiscos, además hacen 6 mortales. Pues aquí tendríamos que elegir entre uno de esos efectos, o un ataque extra o infligir las 6 mortales. Eso es por poneros un ejemplo. Y por último es que, aunque tengamos habilidades que nos permitan disparar o combatir más de una vez, en ningún caso podremos hacerlo más de 2 veces. Y ahora vamos con el matiz que os decía antes sobre atacar primero y atacar último, ya que existen habilidades que hacen que algunas unidades puedan atacar al inicio de la fase de combate, es decir, atacar primero o atacar último. Si tienes alguna unidad que ataca primero, resuelves el combate de esa unidad y posteriormente activas otra unidad antes que el rival, ya que atacar al inicio de fase de combate es como si fuera antes de la fase de combate, por así decirlo. Si el rival y tú ambos tenéis unidades que atacan al inicio de fase de combate, os vais intercalando esas unidades. Primero tú una que ataque al inicio, después el otra, etc. Y si hubiera una unidad que ataca al final de la fase de combate, deberá combatir después de que todas las demás hayan combatido. Como os decía, aunque existe la regla de efectos contradictorios, en este caso en concreto, si una unidad que pelea al inicio de fase de combate se enfrenta a otra que le hace atacar último, ambos efectos se anulan. También debemos saber lo que son las unidades de reserva y las unidades invocadas. A veces alguna unidad tiene reglas que nos permite desplegar una unidad en una ubicación distinta en el campo de batalla. Estos son las unidades sin reserva. Hemos de colocarlas a un lado del campo de batalla e indicarle a nuestro rival que efectivamente son unidades sin reserva. Y también existen unidades que se añaden posteriormente al campo de batalla y se conocen como unidades invocadas. Por ejemplo, nuevamente los Fleasitter Curse tiene habilidades que pueden invocar ghouls y otro tipo de unidades en el campo de batalla una vez haya comenzado la batalla. Estas unidades que se meten en el campo de batalla una vez iniciada la partida han de aparecer antes de la cuarta ronda o de lo contrario serán automáticamente destruidas. También hay que tener en cuenta que si alguna unidad en reserva tiene alguna habilidad, no podrá usarla mientras esté fuera del campo de batalla. Y para finalizar con estas reglas avanzadas, nos queda hablar de un par de detalles sobre las reglas de escenografía, que son los terrenos defendibles o guarniciones y los terrenos grandes y muy grandes. Un terreno defendible son edificaciones a cuyo interior las unidades pueden acceder y defender, por ejemplo, edificios intactos o fortificaciones como torres o bastiones. Estas estructuras se consideran guarniciones. Y las unidades que están dentro de una guarnición tienen -1 a ser impactado y +1 a las tiradas de salvación. Hay que tener en cuenta que se pueden meter hasta 60 miniaturas en una guarnición que sea un elemento de terreno muy grande o hasta 30 que sea en un elemento grande y hasta 15 miniaturas en otros elementos de terreno defendibles. Las miniaturas que tengan 10 heridas o más no pueden guarnecerse. ¿Cómo nos metemos en una guarnición? Pues podemos meterlos durante el despliegue si ese elemento de guarnición, ese terreno defendible, está completamente en nuestro territorio, o si no, cuando iniciemos un movimiento a 6 pulgadas o menos de ese elemento de terreno y no haya miniaturas enemigas dentro de la guarnición. Y para salir básicamente lo mismo, en la fase de movimiento, en lugar de hacer un movimiento normal, sacaremos nuestra unidad a 6 pulgadas o menos de ese elemento de terreno y a más de 3 de todas las unidades enemigas. Como último detalle, decir que las miniaturas no pueden mover sobre elementos de terreno defendible o guarniciones. Si es una miniatura voladora podrá sobrepasarla, pero ya sea voladora o no podrán acabar nunca el movimiento sobre esa superficie ni en el interior de esa superficie. Nos quedaría decir que se hace una distinción entre terrenos grandes y muy grandes. Se considera que un elemento de terreno es grande cuando supera las 12 pulgadas de alto y las 19 de ancho de punta a punta, y que uno que supera las 19 es un elemento de terreno muy grande. Los elementos de terreno grande cuentan como 2 elementos de terreno y los muy grandes se consideran 4 elementos de terreno.
Esto es porque en las partidas competitivas, por ejemplo a 2000 puntos, tienes que poner 8 elementos de escenografía, así que tendrás en cuenta esto para ver si tienes que poner alguno menos, ya que un elemento grande cuenta 2 o uno muy grande cuenta 4. Y ahora sí que sí, podemos decir que ya hemos visto las reglas totales de Warhammer Age of Sigmar tercera edición y que con este tutorial estás preparado para jugar a este juego. También te recomiendo ver vídeos como un debate que hemos hecho analizando las reglas en profundidad si quieres dominarlas totalmente, y por supuesto ver los informes que vayamos publicando de tercera edición aquí en DKHM. Bueno, ahora que me doy cuenta, miento, nos faltaría cómo hacer listas, pero eso lo veremos en otro vídeo. Mientras tanto, no me queda más que mandaros un saludo, daos las gracias por estar ahí y deciros que nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.